Saludos a todos, estamos aquí para responderle a nuestro segundo contest de Spot 21. Otro contest bastante interesante donde han sido numerosos los participantes y donde esta vez tenemos más finalistas, más personas que han participado al sorteo. Comenzamos con la respuesta número 1. Recuerden que el tema era Francia, Mon Amour, así que dimos un paseo a través de todas las regiones o algunas de las regiones y los vinos franceses. Pregunta número 1, ¿cuál es la región vitivinícola francesa que usa el concepto de varietal en sus vinos premium? ¿Cuál es la respuesta ideal a esta pregunta? Bueno, para que tengan una idea, en Francia tenemos varias regiones vitivinícolas, la más importante Burdeos, por ejemplo, Borgoña, Champagne, etc. Cada una de estas regiones tiene una peculiaridad. Ustedes saben, por ejemplo, que en Burdeos, Burdeos es famoso por la presencia del Chateau. Okay. Borgoña es famosa por la existencia, por lo que son los cru, los Premier Cru, Grand Cru, etc. O sea, son conceptos de viticultura diferentes. En Burdeos tenemos el Chateau, donde el propietario, el dueño del viñedo, el dueño de la bodega, es también dueño de los viñedos y el que hace el proceso. En Borgoña, al contrario, tenemos lo que son los viticultores, que son propietarios de diferentes parcelas pequeñas de terreno y venden sus propias uvas a las cooperativas o otro productor, a grupos más grandes que producen vinos. En Champagne existe el concepto de maison y de estilo, o sea que cada maison, cada bodega, cada winery tiene prácticamente su propio estilo y este estilo es el que tiene que replicar todos los años. Si ustedes se fijan, cuando compran un vino francés siempre compran una denominación de origen, una región y nunca o casi nunca van a encontrar un vino varietal, ¿no? Nunca van a encontrar un Cabernet Sauvignon, un Merlot, un Chardonnay. Aunque existen, nunca son los vinos más importantes de más alto nivel franceses. Por ejemplo, si buscamos un Chardonnay de alto nivel en Francia, tenemos que buscar un Borgoña blanco, que puede ser un Chablis, que puede ser un Montrachet, etc. Si buscamos un Cabernet Sauvignon de alta calidad, no buscamos un Bordeaux Cabernet Sauvignon, buscamos un Chateau o un Cru clasificado de Burdeos. Así que, al contrario, Alsacia es la única región vitivinícola que tiene el concepto de varietal muy bien implementado en su denominación de origen, su AOC. Alsacia es una región extraordinaria que tiene prácticamente una diversificación de suelo increíble, suelo, subsuelo y hasta microclima, o sea, algo muy particular que tenemos en el largo del río Rin. Tiene como un clima muy peculiar porque de un lado tenemos los Vosgi, que son las montañas, del otro lado tenemos la Foresta Negra. Entonces este valle que se forma en medio es donde pasa el río Rin, es donde están prácticamente todos los viñedos de Alsace. Estamos hablando que las montañas del Vosgi, además de ser una barrera del clima oceánico que llega a los viñedos, lo que hace es que las montañas, al llegar los vientos fríos del oeste prácticamente, se topan con las montañas, cae la lluvia del lado oeste y sin embargo la brisa que llega al lado oeste donde están los viñedos es una brisa seca que hace un beneficio increíble a los viñedos. Se considera un clima semicontinental, muy pocas precipitaciones, que quiere decir que garantizan una calidad de uva muy importante, una uva sana prácticamente sin ningún tipo de problema. Un clima soleado, con calor y seco, que es algo muy beneficioso para las uvas. Así que, no obstante sea una región que se encuentra en el norte de Francia, al confín con Alemania, prácticamente es una región que no tiene un clima tan frío como parecería por lo que es su ubicación. Estamos hablando de más de 15.000 hectáreas de viñedo, son 51 Grand Cru, que son prácticamente la más alta calificación de los viñedos que tenemos aquí. 13 tipologías de suelos diferentes que encontramos en Alsace y aquí prácticamente en esta área donde este concepto de varietal es muy peculiar. O sea que en Alsace es la región donde nosotros encontramos una Riesling, o sea, un Alsace Riesling, una Pinot Gris, etcétera, etcétera, etcétera. Algo muy importante, de estos 51 Grand Cru,
que son muy pequeños, son Grand Cru que van de 3 hectáreas hasta 80 hectáreas, representan apenas el 5% de producción de Alsace. O sea que el volumen no está en estos vinos. Algo muy diferente, o sea, algo muy peculiar, hasta el 2011 había una sola apelación, o sea, era Alsace Grand Cru, y a partir del 2011 prácticamente cada Grand Cru tiene su propia apelación. ¿Y esto qué significa? Que cada Grand Cru tiene su propia autonomía y autogestión en lo que es el manejo de lo que son la normativa, las reglas de los disciplinares de la denominación de origen, de la AOC. Así que pregunta número 1, respuesta es Alsace. Pregunta número 2. ¿Qué significa climat y en qué región encontramos este término? O sea que esta pregunta vale 2 puntos porque hay que responder a las dos cosas. Climat es un concepto muy típico de una región que se llama Borgoña. Así que la primera respuesta es Borgoña. ¿Qué significa climat? Climat lo podemos traducir en español al concepto de pago. O sea que el climat es usualmente un pago, una parcela que es delimitada tradicionalmente, históricamente, lo que los franceses a veces llaman lieu dit. O sea que un lugar muy específico que tiene hasta notas históricas, históricamente hasta delimitados, o sea, hay siempre como unos muros que están alrededor o con mucha frecuencia de estos muros, y es prácticamente el concepto más extremo de lo que es parcela. Okay, cuando hablamos de climat hablamos de algo muy pequeño que es lo que define la calidad, o sea que la calidad propia que viene de este lugar. Ustedes saben que hay en Borgoña, que es de donde viene este término, hay diferente tipología de clasificación de lo que son las orígenes y la calidad de los viñedos. Comenzamos de un concepto regional, o sea, Borgoña, vamos por un concepto de comunal, de la comuna, luego pasamos a lo que es el concepto Premier Cru y Grand Cru, subiendo un poco lo que es el nivel de calidad. Para que tengan una idea, en Borgoña, desde Dijon a Saint-Enay, que es un poco, no digo toda la extensión, pero un área donde hay una concentración muy alta de vinos de alta calidad, hay más de 1000, se han ubicados prácticamente más de 1000 microclimas diferentes. Así que la respuesta número 2 puntos a el que respondió que el clima es un pago o una parcela o un viñedo exclusivo típico de la región de Borgoña. Pregunta número 3. Estamos en una de las regiones que más me fascina de lo que son los vinos franceses. ¿Cuáles son las variedades de uvas utilizadas en el norte Côte d'Or? Ustedes saben que Côte d'Or a nivel vitivinícola se divide en 2, norte y sur. La parte del norte es mucho más limitada en relación a las uvas que se utilizan. La parte del sur, al contrario, tiene una gran cantidad de uvas que se utilizan para sus vinos. En el norte comenzamos con las apelaciones principales, son Côte-Rôtie. Côte-Rôtie es un área increíble donde se hacen unos vinos maravillosos y la uva base de estos vinos es la uva Syrah. Y en este caso la uva Syrah se mezcla con la uva Viognier, que es una uva blanca. Una mezcla muy particular que un día explicaremos un poco cuál es la razón de esta mezcla. Bajando encontramos 2 denominaciones igual extraordinarias que son Condrieu y Châteaubriand. Châteaubriand es una de las apelaciones más pequeñas en el mundo enológico internacional, son apenas 3 hectáreas que se hacen hacen vinos blancos con uva Viognier en ambas denominaciones de origen, ambas AOC. Bajando tenemos Saint-Joseph y bajando más tenemos Hermitage y Crozet Hermitage. Hermitage y Crozet Hermitage principalmente tenemos la uva Syrah. En este caso la uva Syrah, en lugar de mezclarse con uva blanca que es la uva Viognier como en Côte-Rôtie, se mezcla con Marsanne y Roussanne, que igual son 2 uvas blancas que se utilizan en estas áreas. Bajando un poco más, antes de llegar a lo que es Côte d'Or del sur, tenemos una denominación que se llama Cornas. Y en Cornas tenemos prácticamente un 100% de uva Syrah. Así que, volviendo a mencionar cuáles son las uvas principales que encontramos en esta denominación: Syrah, Viognier, Marsanne, Roussanne. Pregunta número 4. Tengo más o menos más de 25 años trabajando en este mundo y más o menos más de 20 años impartiendo clase. Y cada vez que yo hago la pregunta ¿qué significa chateau?, la gente me responde castillo.
Y yo siempre digo que si fuéramos en una clase de francés, la respuesta sería excelente, pero no estamos en una clase de francés. O sea que castillo no es la respuesta correcta. Porque la pregunta es, ¿qué significa chateau y en qué región encontramos este término? Que chateau signifique castillo, estoy perfectamente de acuerdo con ustedes. Pero aquí estamos hablando de vino. Y chateau en el mundo del vino tiene un significado bien diferente. Que puede ser un castillo o no puede ser un castillo. Al final tiene que ser un castillo, una bodega, una propiedad. Esta no es la parte importante, un edificio. Ustedes lo pueden llamar como una empresa, lo pueden llamar como ustedes quieran. Sin embargo, el concepto es que viñedos, bodegas y todos los procesos de elaboración, crianza y embotellado, o sea, todo lo que sucede en el vino desde el comienzo hasta el final debe realizarse adentro del mismo chateau, adentro de la misma bodega, y prácticamente la misma propiedad tiene que ser la que domina estos conceptos de la producción del vino para poder definirse chateau. Así que respuesta número 4 es castillo, bodega, propiedad, lo que ustedes digan. Sin embargo, es importante especificar que maneja todo el proceso productivo, desde la viticultura hasta el embotellado. Pregunta número 5, la pregunta más importante. Color granate con notas anaranjadas, consistente en la copa, en nariz, buena intensidad. Ok, aquí estamos frente a lo que se llama dry tasting. Los que me conocen saben que me encanta hablar de dry tasting. Los chicos del catador que han trabajado conmigo muchos años saben perfectamente que se hacía el entrenamiento periódico haciendo dry tasting. ¿Y por qué es muy importante el dry tasting? Porque ustedes tienen que tener en su mente, en su cabeza, si yo le menciono el nombre de un vino, ustedes deben imaginarse este vino en su mente. Esto significa dry tasting, o sea, degustar un vino, describir un vino en su degustación sin probarlo, a seco, ok, en seco. Así que vamos con este proceso que está aquí. Obviamente, comenzamos con color granate, con notas anaranjadas, y esto ya, si ustedes lo saben perfectamente porque son expertos, significa que estamos frente a un vino que tiene una evolución o que viene de una uva con poco pigmentos. Granate con notas anaranjadas, de mi punto de vista, aunque sea una uva con poco pigmentos, ya yo sé o tengo una probabilidad muy alta que el vino sea un vino que haya pasado a través de un proceso oxidativo, un proceso de evolución. Consistente en la copa, dato muy importante, quiere decir que es un vino que posiblemente tiene cuerpo, tiene estructura, posiblemente tenga alcohol o quizá tenga azúcar. ¿Okay? En nariz, buena intensidad, perfecto. Esto puede ser más o menos, pero siempre esta tipología de vino tiene una buena intensidad. Complejidad, la complejidad es muy importante, o sea, muchas notas aromáticas que encontramos en esta copa y vamos a ver cuáles son. Notas dulces, dato número 1, o sea, que tenemos notas dulces quiere decir que posiblemente pudiéramos estar frente a un vino dulce. Mermelada de fruta, negra, especias, pasa, higos. Notas de maderización. Y este es un dato extremadamente importante. ¿Por qué un dato extremadamente importante? Porque esta es la clave que nos ayuda a identificar este vino en este tasting. ¿Qué significa maderización? Señores, maderización no tiene nada que ver con madera. Maderización tiene que ver con el proceso de un vino que se asemeja a lo que es un madeira, que es un vino que ahora les voy a explicar. ¿Qué es un madeira? Un madeira es un vino que se hace en una isla de Portugal. Es un vino que nació en la época donde los vinos se exportaban a Francia, Inglaterra, a otros países. Y para poder transportar estos vinos, para buscar que estos vinos no se dañaran, porque no había aviones, no había barcos rápidos, había barcos que navegaban durante 6 meses en un año, en verano posiblemente. A estos vinos se le agregaba alcohol. Algunos vinos que no se sabe exactamente si no se vendieron o cuál fue la razón, se devolvieron con el barco, llegaron otra vez a la isla de Madeira y pensaban que eran vinos que se habían dañado porque obviamente estaban malos, y realmente cuando estos vinos llegaron, los vinos estaban mejor que antes. ¿Qué había pasado ahí? El alcohol, durante meses con la temperatura, había comenzado un proceso a través del cual el vino había cambiado completamente sus características, se había transformado en un vino fortificado. O sea, era ya un vino fortificado, pero también con aromas muy particulares. Entonces, en esta isla de Madeira se hacen vinos con algunas cepas que son muy particulares, tipo Tinta Negra Mole, Boal, Cercial, Malvasía, etc. Esta no es la parte más importante. La parte más importante es que estos vinos que tienen esta peculiaridad que en algún momento se han calentado.
¿ok? Se han cocinado, entre comillas. Entonces, en este momento, para reproducir esta tipología de vinos que se hacen en la Isla de Madeira, hay dos procedimientos, uno un poco más moderno y uno un poco más tradicional. El procedimiento moderno es lo que se llama Stufagem o Stufagem, que obviamente se ha adaptado por la modernización a lo que a acero, inox, o sea que antes era prácticamente calentar las barricas para reproducir este proceso que pasaban los vinos cuando se iban en los barcos, y ahora obviamente hay unos tanques de acero inox donde los vinos se quedan un tiempo y la capa prácticamente que usualmente se utiliza para enfriar los vinos o para mantener la temperatura baja, en este caso se usa para subir la temperatura y hacer que estos vinos fermenten en estas condiciones muy particulares y maceren también en estas condiciones muy particulares. La otra técnica son lo que son los canteiros, que es la técnica mucho más tradicional que hace vino de mucho más alta calidad. Son bodegas que están cerca del mar y los canteiros son prácticamente como unas tablas de madera donde arriba se ponen las barricas para favorecer el pasaje de aire, la humedad, la cercanía del mar le aporta algo. Y obviamente la temperatura es una temperatura constante. Entonces en estas condiciones muy particulares con calor, etcétera, los vinos fermentan mucho más lentamente, ¿okay? Y por un periodo mucho más largo. Y esto hace que estos vinos sean vinos muy particulares. Entonces este proceso que se llama, o sea, los vinos se maderizan prácticamente. Ahora, por lo que estamos viendo hasta este momento en la cata sensorial, pudiéramos decir, bueno, pues estamos frente a madera, pero no, porque estamos en Francia y estamos con vinos franceses. Entonces tenemos que buscar un vino con características similar a un Madeira. Si fuera un Madeira, vamos a ver, en boca es dulce, ok, un Madeira perfectamente un vino dulce, balanceado, sí, un vino bastante balanceado, más el vino que tenemos nosotros que un Madeira. Alcohólico, obviamente, porque en el momento que yo sé que un vino es alcohólico, en el momento que yo pronuncio la palabra alcohólico, significa que ya no estoy frente a un vino normal, estoy frente a un vino fortificado. Concentrado, muy persistente y elegante, y la larga persistencia y elegancia me indica que posiblemente este no es un vino cualquiera, no es un vino fortificado cualquiera, es un vino fortificado de muy alto nivel, muy estructurado. Pues, ¿cuáles son las regiones o cuál es el lugar que más me acerca a esta descripción? Obviamente todo lo que es el área de Roussillon. Roussillon, estamos en la parte sur de Francia, al confín con España, donde la uva protagonista de esta región es la uva Garnacha. ¿Okay? Y aquí en Roussillon se hace un vino que se llama Banyuls. Banyuls es un vino dulce natural. ¿Qué significa natural? Que se hace un proceso, se le agrega alcohol, y en este caso, que se llama moutage, y en este caso el moutage se hace sur grain. ¿Qué quiere decir sur grain? Sobre los granos, o sea que la maceración sucede también con este alcohol presente. Esto favorece más la extracción. ¿Okay? Luego, un proceso muy similar que lleva a estos vinos a ser maderizados es prácticamente que se pone en bombón. Los bombones son como damajuanas prácticamente, que estas damajuanas se quedan al aire libre bajo el sol durante 9-12 meses. ¿Okay? Y luego de este periodo obviamente se vuelven a entrar en bodega, se pueden embotellar o se mezcla con otro vino, y de ahí en adelante los vinos pueden quedar décadas en las botellas porque tienen este proceso muy peculiar. Así que hay dos tipologías de Banyuls. Hay un Grand Cru, ¿ok? Y el Banyuls Grand Cru, que es la tipología que nosotros estamos tomando en cuenta en este caso, un Banyuls Grand Cru de muy alta calidad. Es un vino que se queda 30 meses de envejecimiento antes de ser embotellado. Así que la respuesta correcta, que eran 3 puntos para esta pregunta número 5, la región Roussillon, vino Banyuls, clasificación Grand Cru, añada un vino de más de 15 años, hubiera sido la respuesta correcta. Así que a cualquier fecha con más de 15 años, excelente. Pregunta número 6. ¿Qué es y dónde se produce el vin jaune? Estamos en una región muy poco conocida en Francia, que es prácticamente Jura. Y una región famosa por un queso que es el Comté,
queso extraordinario, muy rico. Es una región que tiene 4 apelaciones, donde en 3 de ellas se producen esta tipología de vinos. Sin embargo, aparte de estas 3, tenemos lo que es Cremant de Jura, o sea, se produce Cremant, o sea, que es un vino espumoso, como ustedes saben, que se hace en algunas regiones de Francia. Tenemos el Marc de Jura, que es prácticamente como si fuera un orujo de Jura. Tenemos Macvan de Jura, que es prácticamente un licor hecho con mosto y aguardiente de vino prácticamente. Tenemos lo que son los vin de paille, o sea, los vinos de pajas prácticamente. Son vinos que se hacen con la uva Savagnin, que es la uva más importante que se utiliza en esta zona, en conjunto con la Chardonnay, pero la Savagnin es la más peculiar. La Savagnin prácticamente se cosecha muy madura, sobremadura, se deja durante un tiempo a pacificar, a deshidratar en pajas, por eso que se llaman así los vinos. Y luego, con estos vinos que tienen un contenido de azúcar bastante elevado, se produce un vino, y este vino se deja normal, se cría durante 3 años con pocos trasiegos, y al final se embotella en botellas que son solamente botellas de 375 mililitros. Muy importante, estos son vinos que, no obstante la cantidad de azúcar importante, llegan a tener hasta 8 gramos por litro de acidez, que es ácido tartárico, que es muy importante, muy buena acidez para estos vinos, que lo hacen muy equilibrados. Sin embargo, con esto hablamos de todos los vinos menos lo que son los vin jaune. Los vin jaune son vinos muy particulares que se asemejan mucho a lo que son los vinos de Jerez, a los sherry. Se hacen igual con Savagnin. La Savagnin se cosecha sobre madura, se ponen directamente se hace la fermentación, maloláctica, etc. Luego se ponen estos vinos en contenedores de castaño principalmente, y se dejan en estos contenedores durante mucho tiempo. Usualmente son 6 años y 3 meses sin toparlos. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de lo que pasa en Jerez, donde se hacen lo que son se le agrega alcohol, o se hacen los trasiegos, se hacen muchas cosas, en este caso los vinos no se tocan. Se tocan durante 6 años y 3 meses, no le pasa nada, lo dejan ahí. Y a los 6 años y 3 meses estos vinos se sacan y se embotellan en unas botellas muy particulares que se llama Clavelin. Clavelin son una botella de 620 ml. ¿Por qué 620? Porque después de estos 6 años y 3 meses, de cada litro de mosto o de vino, perdón, que se ponen en los barriles, quedan solamente el 62%. Entonces es como para demostrarle al consumidor que este es realmente el néctar que queda después de 6 años y 3 meses de este vino estar madurando en esos barriles. Pregunta número 7. ¿Pomerol está a Petrus como Vosne-Romanée está a? Ok, Pomerol, estamos en Burdeos, estamos en la Rive Droite, o sea, en la ribera derecha del río, o sea, estamos más al norte de lo que es el área de Burdeos. Estamos con la uva Merlot principalmente, y obviamente el vino más emblemático, más representativo de esta área, de esta región, es el Petrus, o Chateau Petrus, como ustedes prefieran, aunque Petrus es más correcto porque no tiene nada de Chateau. Entonces, su homólogo en Vosne-Romanée, ¿quién sería? Vosne-Romanée, estamos en Borgoña. Borgoña, ustedes saben que hay diferentes áreas, comenzando por Chablis. Tenemos Chablis, Côte de Nuit, Côte de Beaune, Côte Chalonnais, Mâconnais, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos pueden decir Beaujolais. Los verdaderos amantes de Borgoña no consideran Beaujolais parte de la Borgoña, pero bueno, por debajo de la Borgoña está Beaujolais, no está mal. Pues estamos en Borgoña, estamos en Côte de Nuit. Côte de Nuit es el área de Borgoña, el departamento de Borgoña más especializado en la producción de vinos tintos, y obviamente la uva más emblemática que tenemos en Borgoña, en esta área, es la Pinot Noir. Okay. Ustedes saben que prácticamente esta diferencia de niveles hace que existan Grand Cru, Premier Cru, etc. En Vosne-Romanée
Vosne Romanée son más o menos unas 150 hectáreas y 60 de estas 150 hectáreas son de Grand Cru. ¿Okay? Con 14 Premier Cru y 6 Grand Cru en la comuna. Vosne Romanée es la comuna. Okay, adentro de esta comuna hay viñedos que están clasificados Premier Cru y viñedos que están clasificados Grand Cru. Son 6 Grand Cru y 14 Premier Cru. Okay. ¿Qué pasa con estos vinos que se hacen en Vosne Romanée? Sobre todo el Romanée Conti, que es el vino que nosotros estamos buscando. Son vinos muy voluptuosos, opulentos. Cuando son muy jóvenes son muy importantes y necesitan tiempo para volverse todavía más extraordinario. Es por eso que un Romanée Conti es un vino que puede durar 20 años, 30 años sin ningún problema. ¿Okay? Son vinos que no hay que aprovecharlo, aunque son extraordinarios también cuando son jóvenes, no podemos aprovecharlo cuando son jóvenes, tenemos que darle tiempo de evolucionar y de ponerse en su mejor nivel. Vamos a decir que es como la excelencia de lo que puede ser el Pinot Noir de Borgoña. Así que la respuesta número 7, Pomerol está a Petrus, como Vosne Romanée está a Romanée Conti. Pregunta número 8, ¿qué significa Cru Bourgeois? Esta es una pregunta que va a tomar un poco de tiempo para responderla porque quiero abundar un poco sobre el tema. Bueno, Cru Bourgeois es una clasificación histórica del área de Burdeos. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver cuál es la respuesta específica. Los Cru Bourgeois tienen una historia centenaria prácticamente, porque los Cru Bourgeois son la clasificación que tenían lo que eran los habitantes de la ciudad de Bourg, que eran los que compraban los mejores viñedos, los mejores suelos y hasta tenían exenciones para no pagar impuestos en algunas cosas. Sin embargo, comienza a ser declarada, vamos a decirlo de esta forma, en 1932 con 444 cru clasificados como Cru Bourgeois. Esta clasificación se crea en el 32, pero nunca viene certificada. ¿Okay? En el 2002 se hace un tasting con muchos de estos vinos y se crea una clasificación con lo que han sido y han vuelto ahora a ser los 3 niveles de los Cru Bourgeois. Cru Bourgeois normal, que no se llaman más, se llaman simplemente Cru Bourgeois superior y Cru Bourgeois excepcional. ¿Okay? Esos son los 3 niveles y la revisión de estos vinos se hacía cada 10 años. En el 2003 se hace la primera prácticamente clasificación después desde el tasting, del cambio de reglamento, y de los 444 cru que eran clasificados quedan apenas 247. Y ustedes se pueden imaginar a las 200 bodegas casi que excluyeron de esta clasificación, ¿qué pudo pasar? Comenzaron a quejarse, alguien que no quiere estar en la clasificación, algunos decían que no era correcto que no estuviesen, etc. Al final se anula la clasificación de Cru Bourgeois. En el 2008, después de muchos años, etc., vuelve a comenzar con otro reglamento, una revisión todos los años de la clasificación de los chateaux, eliminan la clasificación de excepcional y superior, y sin embargo, y sucede algo muy importante. En este caso no es el cru, no es la bodega que se clasifica, más bien es el vino, o sea que todos los años se prueba el vino y se clasifica este vino. ¿Qué sucede? Que lo que estaban clasificados como cru excepcional, por ejemplo, o sea, de un nivel superior, se encuentra de inmediato al mismo nivel de lo que eran Cru Bourgeois simples. ¿Okay? Entonces cambian obviamente la relación con los precios, cambia la percepción del consumidor en el mercado de estos vinos respecto a otros. Y obviamente hay muchos productores, muchos chateaux no aceptan esta clasificación y se autoeliminan, se autoexcluyen de esta clasificación, creando lo que es un club que se llama lo excepcional, simplemente. Sin embargo, nada de esto funciona. Durante muchos años la cosa no funciona. En el 2010 siguen con esta clasificación todavía, y todos los años crecen de 247, 260, 290, 300, etc. O sea, todos los años aumentaban sin tener una lógica de lo que era realmente la calidad que debía tener una clasificación de este tipo. En el 2015 finalmente deciden
tomar una decisión definitiva y crean lo que es la última clasificación prácticamente de los Cru Bourgeois, una clasificación que entra vigente con la cosecha 2018, o sea, a partir del 2020, porque la 18 sale ahora, y se revisa cada 5 años, ¿okay? No de manera anual. Se vuelven a repristinar los 3 niveles, o sea, Cru Bourgeois, Cru Superior, Bourgeois Superior y Bourgeois Exceptionnel. El cambio más importante en ese sentido es que se crean 4 criterios para poder evaluar los Cru, que no dependen solamente ni de la propiedad ni de la calidad del vino, obviamente dependen principalmente de la calidad del vino. Los productores tienen que presentar 5 añadas recientes para ser evaluados. Sin embargo, no es el único factor. Se evalúan también cosas que son mucho más importantes en este momento del mundo del vino internacional. Se evalúa, por ejemplo, cómo trabaja la bodega a nivel energético. Se evalúa cuál es su plan de marketing que tiene a nivel del mundo, a nivel internacional. Se evalúa, por ejemplo, que si tienen planes o no para turismo enológico, o sea, para hacer tan visita de turistas. ¿Por qué? Porque realmente el mundo del vino no es solamente el producto. El mundo del vino tiene mucho que ver con lo que es la fama de la bodega, el reconocimiento y lo que hace la bodega para incentivar el mundo del vino a nivel internacional. O sea que estos valores no dependen solamente del producto como de por sí, pero tienen muchos otros factores que están involucrados. Entonces tienen que presentar las 5 añadas, y al final otro dato muy importante que tenemos que agregarle es que cada botella de vino con Cru Bourgeois en este momento tiene un código QR en la etiqueta, y este código QR es el que es prácticamente lo que se llama toda la vida del vino, como la cédula del vino, que dice de dónde salieron las uvas, cuál fue el blend, qué cantidad de sulfitos se agregaron, etcétera, 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 etcétera. Así que la respuesta a la pregunta número 8, ¿qué significa Cru Bourgeois? Cru Bourgeois es la clasificación de vino de la ribera izquierda, que no han sido clasificado en la clasificación del 1855, y es una clasificación de vinos de Burdeos. Pregunta número 9. Estamos acercándonos al final de este contest. ¿Qué es el Pinot de Charente? Charente es una región que se encuentra al norte de Burdeos, prácticamente. Es la región donde se produce el coñac. Parece que nació por error este vino, tampoco un vino, este producto nació por error porque prácticamente parece que un viticultor puso un mosto en un barril, y este barril contenía coñac. Así, esta mezcla entre lo que el aguardiente, el destilado, el coñac con el mosto, con el vino, creó este producto muy particular que se llama Pinot de Charente. Puede ser blanco, tinto o rosado, hecho con las uvas típicas de Burdeos. Sin embargo, cuando hablamos de blanco, más que utilizar Semillon y Sauvignon Blanc, como se utilizan en Burdeos, se utilizan principalmente Ugni Blanc, que es prácticamente la uva que se utiliza para hacer Cognac Blanc. Y hay varias tipologías, además de blanco, tinto, rosado, existe un viejo y un extra viejo, que son 5 años y 10 años de maduración. Última pregunta de nuestro contest, pregunta número 10. ¿Cuál es el único chateau que cambió su estatus en la clasificación del 1855? La palabra clave de esta pregunta es ¿cuál chateau cambió su estatus? Porque realmente la clasificación de Burdeos del Médoc del 1855 cambió su estatus, cambió 3 veces. Okay, ha cambiado 3 veces. La primera fue cuando Cantemerle se agregó a la clasificación original en el 1956. Luego Chateau d'Aubignon se eliminó porque fue adquirido, fue prácticamente comprado por otro chateau que es Malescourt Saint-Exupéry, y entonces no existía este chateau, se eliminó de la clasificación original. Sin embargo, el único chateau que cambió su estatus, o sea, pasó de segundo cru a premier cru, fue Chateau Mouton Rothschild en el 1973. Okay. Por la familia Rothschild nunca había sido correcta
la posición del segundo lugar, vamos a decir, de estar en segundo cru. Así que siempre contestaron esta decisión que se había tomado en 1855. Y de hecho, en 1973, cuando lo declararon Premier Cru, salieron, ustedes saben que todos los Mouton Rothschild salen todos los años con una etiqueta diferente, realizada por artistas internacionales de fama mundial. Este año se hizo una etiqueta muy especial, un homenaje a Picasso. En la etiqueta, por debajo como siempre, del dibujo, en este caso la bodega escribió en francés: primero soy, segundo fui, Mouton no cambia. Para decirle al mundo que, no obstante en papel ellos habían pasado de ser segundo a primos, realmente la calidad del producto nunca había cambiado. Así que esto un poco es, vamos a decir, una metáfora, y cierro con esto que es muy importante, una metáfora por todos aquellos que se acercan a este mundo en particular, pero en general a todo lo que son el mundo del aprendizaje, que a veces sienten más satisfacción en colgar en las paredes un certificado, un diploma, donde dice que han frecuentado un curso, que han participado en un curso, en lugar de estar conscientes y tener todo guardado en su cerebro y tener conocimiento verdadero, en lugar de simplemente una licencia para vender un conocimiento que quizá no existe. Así que muchas gracias a todos por participar en este contest. Muy pronto le enviaremos un post con el ganador. Así que quiero felicitarlo a todos por su empeño, por su dedicación a buscar las preguntas que van a hacer, y serán cada vez más complicadas, más difíciles, porque la idea no es hacer un cuestionario para que se pongan a adivinar o a ganar premios. La idea es que hagan un cuestionario para que desarrollen un poco más su conocimiento sobre el mundo del vino. Un placer haber estado con ustedes como siempre.